Un grupo de 35 cristianos se encontraba arrodillado en fila, con las manos atadas a la espalda. Sabían que estos podrían ser sus últimos momentos en la tierra, y, a medida que los ejecutores alzaban sus armas, ocurrió algo totalmente inesperado. Lo que voy a compartir con ustedes sucedió hace solo 3 meses, en el norte de Nigeria. Este relato podría parecer sacado directamente de las páginas de la Biblia, pero lo que les voy a contar es completamente real. 35 fieles se enfrentaban a la muerte por su fe, y lo que Dios hizo a continuación te pondrá la piel de gallina. No se trata solo de otro testimonio más, es una evidencia de que el mismo Dios que partió el Mar Rojo sigue realizando milagros hoy en día. Permítanme describirles la escena. Era un martes por la mañana en el estado de Kaduna, Nigeria. Ya para las 9 de la mañana, el sol abrasador comenzaba a calentar el aire, y el polvo de la temporada seca daba a todo un aspecto sombrío. El pastor Samuel Adavio lideraba su habitual reunión de oración matutina en la iglesia Grace Community, cuando de repente escucharon el estruendo de motocicletas acercándose. Si nunca has estado en el norte de Nigeria, hay algo que necesitas entender. Cuando escuchas varias motocicletas acercándose a una iglesia, especialmente en zonas donde los cristianos son una minoría, tu corazón comienza a latir con rapidez. No se trata de motociclistas casuales. En su lugar, se trata usualmente de grupos armados que tienen como objetivo a los cristianos. El pastor Samuel ya había vivido esta situación antes. 2 años atrás, su iglesia había sido atacada durante un servicio dominical. Esa vez, perdieron a 12 miembros, pero él se negó a dejar de celebrar los cultos. No iba a permitir que el miedo ganara. Así que cuando escuchó el sonido de los motores acercándose, supo exactamente lo que estaba sucediendo. Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. 27 hombres armados irrumpieron en el lugar, gritando y agitando rifles de asalto. Los miembros de la congregación, unas 60 personas, incluidos niños, se tiraron al suelo inmediatamente. Los atacantes estaban vestidos con ropa de estilo militar, y sus rostros estaban cubiertos por pañuelos oscuros. Su líder, un hombre alto con una mirada fría, comenzó a hablar en un inglés entrecortado mezclado con hausa. Todos ustedes, levántense despacio. Sin movimientos bruscos, o los matamos. La abuela que se encontraba en la primera fila, Mama Rose, temblaba tanto que apenas podía ponerse de pie. Su nieto, un joven llamado David, la ayudaba a levantarse mientras trataba de ocultar su propio miedo. Las jóvenes madres apretaban a sus bebés más cerca, en un silencio absoluto, orando para que sus hijos no comenzaran a llorar. El líder se acercó al frente de la iglesia, sus botas resonando en el suelo de concreto. «Estamos aquí por una razón», anunció con voz firme. «Ustedes han estado difundiendo mentiras sobre nuestra religión. Han estado convirtiendo a nuestro pueblo a su falsa fe. Hoy, esto se acaba». Ante esto, el pastor Samuel dio un paso adelante, manteniendo su voz firme a pesar de la gravedad de la situación. «Señor, somos un pueblo de paz. No hemos hecho más que adorar a nuestro Dios y servir a nuestra comunidad», respondió el pastor Samuel con voz tranquila, aunque sabía que las circunstancias eran extremas. El líder soltó una risa cruel, una carcajada que hizo que todos se estremecieran. «¿Tu Dios?», escupió en el suelo. «¿Dónde está tu Dios ahora? ¿Por qué no te salva?». Lo que ocurrió a continuación cambiaría todo lo que parecía inevitable. El líder dio una orden en Hausa y sus hombres comenzaron a separar a la congregación. Las mujeres y los niños fueron empujados hacia un lado de la iglesia, mientras que los hombres, 35 en total, desde adolescentes hasta abuelos, fueron forzados a desplazarse al otro lado. «Tienen una opción», dijo el líder, caminando de un lado a otro como un depredador observando a su presa. «Renuncien a este Jesús. Conviértanse al Islam. Juren lealtad a Alá y vivirán. Rechacen y morirán hoy aquí», amenazó. El silencio que se apoderó de la iglesia fue tan pesado que se podía escuchar el sonido de cada respiración, el latido de cada corazón acelerado. Las mujeres lloraban en silencio, sabiendo que sus maridos, hijos y padres enfrentaban una decisión imposible. Fue entonces cuando el pastor Samuel hizo algo que sorprendió a todos. Miró fijamente al líder a los ojos y dijo con voz firme: «Elegimos a Jesús». Uno a uno,
Cada hombre en esa iglesia repitió sus palabras con valentía. Elegimos a Jesús. El joven David, con apenas 17 años, el anciano José, que apenas podía mantenerse de pie sin su bastón, el joven padre Michael, cuya esposa sostenía a su bebé recién nacido al otro lado de la sala. Todos los 35 hombres optaron por la muerte antes que negar su fe. El rostro del líder se retorció de rabia. «Tontos», gritó. «Eligen morir por nada». Los hombres fueron arrastrados hacia el exterior, detrás del edificio de la iglesia. Las mujeres y los niños fueron forzados a observar desde las ventanas, impotentes. ¿Te imaginas ser una madre, viendo a tu esposo ser arrastrado, sin saber si alguna vez lo volverás a ver con vida? El área detrás de la iglesia era solo un suelo de tierra roja, salpicada de algunos árboles secos que no ofrecían sombra bajo el sol abrasador. Los atacantes hicieron que los 35 hombres se arrodillaran en una sola línea, mirando hacia el vacío, lejos de la iglesia. Les ataron las manos detrás de sus espaldas con cuerdas gruesas que les cortaban las muñecas. El pastor Samuel estaba en el centro de la línea. A su izquierda, David, el joven adolescente que aún debería estar en la escuela, no frente a un fusil. A su derecha, el anciano Johnson, un hombre que había sobrevivido a la pobreza, la enfermedad y la persecución durante más de 70 años. ¿Alguna última palabra antes de encontrarse con su falso Dios?, se burló el líder. El pastor Samuel levantó su rostro hacia el cielo abrasador. El sol ya estaba directamente sobre sus cabezas, haciendo que el calor fuera casi insoportable. El sudor, mezclado con el polvo en su rostro, cubría su piel, pero su voz permanecía clara y fuerte. «Padre», oró en voz alta para que todos pudieran escucharle. «Si es tu voluntad, llévanos a casa para estar contigo. Pero si tienes otros planes, confiamos en tu poder. Muestra a estos hombres quién eres realmente». Los demás comenzaron a orar también. Algunos susurraban suavemente, otros lo hacían con valentía. Oraban por sus familias, oraban por sus verdugos, oraban por su nación. El joven David, apenas un adolescente, recitaba el Salmo 23, «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Los atacantes levantaron sus armas. El líder dio la señal. Este era el momento. Pero lo que ocurrió a continuación fue algo completamente sobrenatural. En ese preciso momento, y cuando digo preciso, me refiero al segundo exacto en que las armas fueron alzadas, el cielo comenzó a cambiar. Recuerden, estábamos en la temporada seca en el norte de Nigeria. No había ni una sola nube en el cielo desde hacía semanas. Los pronósticos meteorológicos aseguraban cielos despejados por varios días. Pero, de repente, la oscuridad comenzó a expandirse por el horizonte. Al principio, solo fue una pequeña mancha de nubes oscuras a lo lejos, algo que en cualquier día normal uno podría haber ignorado. Pero estas nubes se movían rápidamente, de manera antinatural. En menos de 60 segundos, habían cubierto la mitad del cielo. El líder levantó la mirada, visiblemente confundido. «¿Qué es eso?», preguntó. Luego, un viento intenso golpeó de repente. Una ráfaga tan poderosa que pareció surgir de la nada, levantando el polvo del suelo y haciendo que se arremolinara por todos lados. Los atacantes luchaban por mantenerse de pie. Algunos de sus pañuelos en la cabeza fueron arrancados por el viento. Y entonces, las nubes se abrieron. La lluvia en plena temporada seca es inusual. Lluvia durante una ejecución es algo inaudito. Pero esto no fue simplemente lluvia. Fue un aguacero como nunca antes habían visto. Un tipo de lluvia que solo aparece durante las tormentas más terribles. Pero no había indicios de tormenta alguna. En 30 segundos, todos estaban empapados hasta los huesos. El suelo polvoriento se convirtió en un barro espeso y resbaladizo. Los atacantes apenas podían ver a través de las cortinas de lluvia que caían sobre ellos. Pero la tormenta no había hecho más que empezar. Relámpagos comenzaron a iluminar el cielo, seguidos de un trueno tan fuerte que hizo temblar la tierra. Los atacantes, que momentos antes parecían tan seguros, ahora miraban a su alrededor con nerviosismo. Algunos de ellos retrocedieron, alejándose de los prisioneros. «Jefe, deberíamos irnos», gritó uno de ellos por encima del rugido de la tormenta. «Esto no es un clima normal».
El líder intentaba mantener el control, pero se podía ver cómo el miedo comenzaba a invadir sus ojos. Él había vivido en esta región toda su vida. Conocía los patrones climáticos. Esta tormenta, sin embargo, parecía haber surgido de la nada. La lluvia caía con tal fuerza que empezaba a formar arroyos instantáneos sobre el suelo. Las cuerdas que ataban las manos de los cristianos se volvían cada vez más resbaladizas. La visibilidad había disminuido a apenas unos metros en cualquier dirección. Y luego llegó el granizo. Trozos de hielo del tamaño de pelotas de golf comenzaron a caer del cielo. En una región donde las temperaturas rara vez bajan de los 27 grados centígrados, el hielo caía como si fuera una señal celestial. Los atacantes corrían en busca de refugio, desesperados por protegerse de los dolorosos impactos. «Esto es obra de su Dios», gritó uno de los atacantes más jóvenes, visiblemente aterrorizado. «Tenemos que irnos ahora». El líder intentaba seguir dando órdenes, pero sus hombres ya no lo escuchaban. En medio del caos, de la lluvia cegadora, el estruendoso trueno y el pánico de los atacantes, algo milagroso ocurrió. Las cuerdas que parecían estar tan apretadas alrededor de las muñecas de los cristianos empezaron a aflojarse. No se sabe si fue la lluvia que las hizo resbaladizas o si hubo algo más sobrenatural, pero uno a uno, los hombres comenzaron a ver cómo sus manos se liberaban. El pastor Samuel fue el primero en darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. A través de la lluvia, apenas podía distinguir las figuras de los atacantes huyendo. Liberó sus manos con rapidez y comenzó a ayudar a los demás. «Hermanos», susurró con urgencia, «Dios ha hecho un camino. Necesitamos movernos ahora». Los 35 hombres, aún arrodillados en el barro, comenzaron a liberarse mutuamente. La tormenta era tan intensa que apenas podían ver sus propias manos. Pero esa misma tormenta les estaba proporcionando la cobertura perfecta para escapar. El anciano Johnson, a pesar de su edad, se movía con la rapidez de un hombre mucho más joven. El joven David ayudaba a los hombres mayores que luchaban por levantarse del barro. Se movían como sombras a través de la lluvia, guiados por algo que iba más allá de la vista humana. Las mujeres y los niños dentro de la iglesia observaban a través de las ventanas, pero la tormenta había hecho imposible ver lo que sucedía fuera. Solo podían orar y esperar, sin saber si sus hombres seguían vivos o ya estaban muertos. Y entonces, como fantasmas que emergen de la tormenta, los 35 hombres aparecieron en la puerta trasera de la iglesia. Estaban empapados, llenos de barro, agotados, pero vivos. Todos y cada uno de ellos. El reencuentro dentro de esa iglesia fue algo que apenas puedo describir con palabras. Las esposas se lanzaron a abrazar a sus maridos, a aquellos que pensaban que habían perdido para siempre. Los niños lloraban de alegría mientras sus padres los levantaban en brazos. Mamá Rose cayó de rodillas, agradeciendo a Dios que su nieto David estuviera a salvo. Pero la historia no termina allí. La tormenta continuó durante exactamente 43 minutos. Cuando finalmente cesó, el sol apareció tan repentinamente como las nubes lo habían hecho. Los atacantes ya se habían ido, y sus motocicletas no se encontraban por ningún lado. Pero aquí viene la parte más increíble. Y esto es lo que convenció incluso a los escépticos de la zona de que lo que presenciaron fue un verdadero milagro. La tormenta había sido completamente localizada. Hablo de un radio de tal vez 3 kilómetros alrededor de la iglesia. A solo 8 kilómetros de distancia, el suelo seguía tan seco como siempre. La estación meteorológica en el pueblo más cercano no registró lluvias ese día. Ninguna en los alrededores. Los agricultores que estaban trabajando en campos a pocos kilómetros de allí dijeron que vieron las nubes oscuras y la lluvia a lo lejos, pero nunca sintieron ni una sola gota donde estaban. La tormenta apareció sobre la iglesia, cumplió su propósito y luego desapareció. La noticia se propagó rápidamente por toda la región. Musulmanes, cristianos, personas de otras religiones. Todos hablaban de lo que había sucedido en Grace Community Church. Incluso algunos de los líderes islámicos locales dijeron que el Dios de los cristianos había mostrado su poder ese día. El pastor Samuel me contó después que, en las semanas siguientes al incidente, más personas se convirtieron a la fe que en años de ministerio regular. Personas que antes temían asistir a la iglesia comenzaron a llegar,
queriendo saber más sobre un Dios capaz de controlar el clima para salvar a su pueblo. Las autoridades gubernamentales investigaron el incidente. Interrogaron a testigos, examinaron la escena, revisaron los registros meteorológicos. Su informe oficial simplemente decía que 35 hombres cristianos habían sido capturados y amenazados con ejecución, pero se habían escapado durante un evento climático inusual. Ni siquiera ellos pudieron explicar lo que había sucedido. Pero para los 35 hombres que se arrodillaron en ese barro, sintiendo la lluvia lavar sus cuerpos mientras sus ataduras se aflojaban, no hubo duda de lo que habían presenciado. Dios había enviado una tormenta para salvarlos. David, el adolescente, me dijo que su testimonio cambió por completo su perspectiva sobre la fe. Antes de ese día, creía en Dios porque mis padres me enseñaron a creer, dijo. Después de ese día, supe que conocía a Dios personalmente. Sentí su mano sobre mi vida. El anciano Johnson, ahora con 72 años, dice que nunca ha estado más seguro de nada en su vida. Estaba listo para morir por Jesús ese día, pero Jesús no estaba listo para dejarme morir. Él aún tiene trabajo para mí. El pastor Samuel sigue liderando Grace Community Church. El edificio ha sido reparado y ampliado 2 veces desde el incidente debido a todos los nuevos miembros que se han unido. Él me cuenta que cada vez que ora ahora, recuerda ese momento en el que le pidió a Dios que les mostrara a esos hombres quién era Él realmente. Dios respondió esa oración de una manera que nunca hubiera imaginado. No solo les mostró quién era, dice con una sonrisa, les mostró a toda la región. Los atacantes nunca fueron atrapados, pero según fuentes locales, algunos de ellos se han convertido al cristianismo después de lo que presenciaron ese día. Se dice que el líder de los atacantes fue visto asistiendo a un servicio cristiano en un pueblo cercano. Aunque esto no ha sido confirmado, lo que quiero que entiendas de esta historia es que no se trata solo de un rescate dramático. Se trata del mismo Dios que salvó a Daniel del foso de los leones, que protegió a Sadrac, Mesac y Abednego en el horno de fuego, que partió el mar rojo para Moisés. Ese mismo Dios sigue haciendo milagros hoy. Ellos no eran personas perfectas. No eran gigantes espirituales. Eran cristianos comunes enfrentando una situación extraordinaria. Y eligieron la fe sobre el miedo, la confianza sobre el compromiso. El pastor Samuel admite que estaba aterrorizado cuando esas motocicletas se acercaron. Soy humano, me dijo, tenía miedo. Pero tener miedo no significa dejar de confiar en Dios. Significa confiar en Él incluso cuando tienes miedo. Esa es una lección que todos necesitamos escuchar. La fe no es la ausencia de miedo. La fe es elegir confiar en Dios a pesar del miedo. El impacto de ese día fue mucho más allá de ver a esos 35 hombres caminar con vida. Lo que sucedió a continuación es la prueba de que cuando Dios se mueve, los efectos pueden cambiar comunidades enteras. 3 días después del incidente, algo inesperado ocurrió. Un joven llamado Ibrahim apareció en Grace Community Church. Estaba nervioso, mirando constantemente por encima de su hombro, claramente temeroso de que alguien pudiera verlo allí. El pastor Samuel lo reconoció de inmediato. Era uno de los atacantes. Ibrahim no debía tener más de 25 años. Cuando se acercó al pastor Samuel, sus manos temblaban. A través de un inglés entrecortado, explicó que no había podido dormir desde ese día. Cada vez que cerraba los ojos, veía la tormenta. Escuchaba el trueno. Sentía el granizo golpeando su piel. Pastor, dijo con voz apenas audible, su Dios, Él es real. Vi lo que hizo. Estuve allí, le dijo Ibrahim al pastor Samuel. Ibrahim le contó que había sido obligado a unirse al grupo. Su familia era pobre, y ellos le prometieron un buen pago. Pensó que sería dinero fácil, solo asustar a algunos cristianos, tal vez robar algunas cosas de la iglesia. Nunca imaginó lo que presenciaría. Cuando llegó la tormenta, explicó Ibrahim, supe que estábamos enfrentando algo más grande que todos nosotros. Los demás hombres también tenían miedo, pero no lo admitirán. Siguen diciendo que solo fue un clima extraño, pero yo sé la verdad. Sentí el poder de su Dios ese día. El pastor Samuel hizo lo que Jesús habría hecho. En lugar de llamar a las autoridades o buscar venganza, invitó a Ibrahim a sentarse y escuchar sobre el amor de Cristo.
Esa conversación duró 4 horas. Al final de esa charla, Ibrahim estaba de rodillas, llorando, pidiendo a Jesús que lo perdonara y entrara en su corazón. El mismo joven que había llegado para matar cristianos se convirtió en cristiano él mismo. Pero la conversión de Ibrahim vino con riesgos serios. Cuando su familia se enteró, lo repudiaron. Sus antiguos amigos en el grupo militante pusieron una recompensa por su cabeza. Tuvo que abandonar su aldea y comenzar de nuevo. El pastor Samuel y la comunidad de la iglesia acogieron a Ibrahim como si fuera parte de la familia. Lo ayudaron a encontrar trabajo, le dieron un lugar donde quedarse, y lo más importante, lo perdonaron completamente. Sin condiciones, sin periodo de prueba, solo un perdón puro. Ahora, Ibrahim ayuda en el ministerio juvenil de la iglesia. Viaja a otras comunidades compartiendo su testimonio sobre cómo Dios puede cambiar el corazón de cualquiera. Su historia se ha vuelto casi tan poderosa como el propio milagro. Yo vine a matarlos, Ibrahim suele contar a las multitudes, pero su Dios capturó mi corazón en su lugar. La noticia de lo que sucedió se extendió más allá de las fronteras de Nigeria. Organizaciones cristianas internacionales comenzaron a documentar el testimonio. Los grupos de vigilancia sobre la persecución investigaron y confirmaron los detalles. Grandes publicaciones cristianas recogieron la historia. Pero lo que realmente me asombra es que la noticia también se difundió en la comunidad musulmana del norte de Nigeria. No todos lo creyeron, por supuesto, pero suficientes personas escucharon sobre lo sucedido, lo que generó conversaciones entre cristianos y musulmanes que no se habían dado en años. La doctora Ramina Hassan, profesora musulmana en la Universidad de Ahmadu Bello, fue citada en un periódico local diciendo, «Creas en milagros o no, lo que ocurrió en esa iglesia ha hecho que la gente piense. Ha abierto puertas para el diálogo entre nuestras comunidades que se habían cerrado por demasiado tiempo». Algunos eruditos islámicos incluso reconocieron que el Dios de los cristianos demostró poder ese día. No se convirtieron, pero ganaron respeto por la fe cristiana que no existía antes. El gobierno local tuvo que abordar públicamente el incidente porque tantas personas hablaban de ello. El gobernador del estado, musulmán él mismo, emitió una declaración oficial condenando el ataque a la iglesia y prometiendo mejor protección para todas las comunidades religiosas. Lo más importante fue que reconoció que se habían producido hechos extraordinarios ese día. No pudo traer consigo decir que fue un milagro, pero se acercó mucho. El fenómeno meteorológico también se convirtió en un tema de curiosidad científica. Meteorólogos de la Universidad de Lagos viajaron al área para estudiar lo que había sucedido. Entrevistaron a testigos, examinaron los patrones meteorológicos, revisaron los datos satelitales. Su conclusión fue clara. No podemos explicar cómo un sistema de tormenta tan localizado e intenso pudo formarse y disiparse tan rápidamente en una zona sin condiciones atmosféricas que favorecieran la formación de tormentas. En otras palabras, incluso los científicos no podían explicarlo de manera natural. El doctor Michael Lakefer, el meteorólogo principal del equipo, le dijo a los medios locales, «En 30 años de estudiar los patrones climáticos en esta región, nunca he visto algo como esto». La tormenta pareció formarse directamente sobre un lugar muy específico, duró exactamente el tiempo necesario para interrumpir los eventos que allí ocurrían y luego desapareció por completo. Desde un punto de vista científico, esto desafía toda explicación. Mientras tanto, los 35 hombres que fueron salvados ese día estaban lidiando con su propia transformación. Cada uno de ellos había enfrentado la muerte y había sido librado de manera sobrenatural. Ese tipo de experiencia cambia a una persona para siempre. Michael, el joven padre del que hablé antes, me dijo que antes de ese día, su fe se basaba principalmente en asistir a la iglesia los domingos y decir oraciones antes de las comidas. Después de experimentar el poder de Dios de primera mano, toda su relación con Cristo se profundizó. Antes oraba esperando que Dios me escuchara, explicó Michael. Ahora oro sabiendo que Él me escucha porque he visto lo que Él puede hacer. Michael comenzó un grupo de oración en su casa que se reúne todos los martes por la mañana, el mismo día de la semana en que casi fueron ejecutados. El grupo ahora tiene más de 40 miembros regulares y pasan su tiempo orando específicamente por la iglesia perseguida en todo el mundo. David, el adolescente, tomó una decisión que sorprendió a todos.
En lugar de sentirse traumatizado por la experiencia, sintió el llamado al ministerio. A los 17 años, anunció que quería convertirse en pastor. Su abuela, Mama Rose, inicialmente se preocupó. ¿No has pasado suficiente peligro por tu fe?, le preguntó. La respuesta de David fue simple. Abuela, Dios salvó mi vida por una razón. Necesito descubrir cuál es esa razón. David ahora estudia teología a través de un programa de educación a distancia mientras sigue ayudando en Grace Community Church. Predica de vez en cuando y tiene un ministerio especial para otros jóvenes que enfrentan la presión de negar su fe. Cuando sus amigos se burlan de él por ser cristiano, David les dice, recuerden que Jesús merece morir por él, y si él merece morir por él, definitivamente merece vivir por él. El anciano Johnson, el hombre de 72 años, experimentó lo que él llama un propósito renovado. Había estado considerando retirarse de su rol como anciano de la iglesia, sintiendo que ya estaba demasiado viejo para ser eficaz en el ministerio. Después del milagro, decidió que apenas comenzaba. Dios no salvó mi vida para que me quedara en casa esperando a morir, dice el anciano Johnson con una risa. Él me salvó para que pudiera contarle a la gente lo que él puede hacer. El anciano Johnson ahora lidera un estudio bíblico semanal que se enfoca específicamente en las intervenciones milagrosas de Dios a lo largo de la historia. La clase del anciano Johnson se ha vuelto tan popular que tuvieron que trasladarla al edificio principal de la iglesia para acomodar a todos los que querían asistir. Pero quizás el cambio más significativo ocurrió en el propio pastor Samuel. Siempre había creído en el poder de Dios a nivel intelectual, pero vivirlo de manera tan dramática cambió algo profundamente dentro de él. Antes de ese día, predicaba sobre milagros de la Biblia, me contó el pastor Samuel. Ahora predico sobre el Dios que hace milagros y que sigue activo hoy. Hay una diferencia. Su estilo de predicación cambió. Sus oraciones se volvieron más audaces. Su fe se volvió inquebrantable de una manera que influye en todos los que están a su alrededor. La iglesia ha crecido de 60 miembros a más de 400 en los meses posteriores al incidente. Pero lo más importante es que la madurez espiritual y la valentía de la congregación han crecido de manera exponencial. Ya no tienen miedo. Siguen tomando precauciones de seguridad, no son tontos, pero ya no están motivados por el miedo. Están motivados por la fe en un Dios que controla el clima. Las mujeres de la iglesia, que vieron a sus esposos ser llevados a lo que pensaban que era una muerte segura, han formado su propio ministerio de oración. Se reúnen todas las mañanas a las 5 de la mañana para orar por los cristianos que enfrentan persecución en todo el mundo. La señora Sara Adavio, esposa del pastor Samuel, lidera este grupo. Sabemos lo que se siente pensar que vas a perderlo todo, explica. Así que, cuando oramos por los creyentes perseguidos, no estamos solo diciendo palabras. Oramos desde la experiencia. Este grupo de oración ha establecido conexiones con grupos similares en otros países. Reciben peticiones de oración de cristianos en China, Corea del Norte, Irán y otros lugares donde la fe tiene un alto precio. Las mujeres del norte de Nigeria ahora oran por creyentes que nunca conocerán, en países que jamás visitarán, porque comprenden el sufrimiento por la fe de una manera que muchos cristianos nunca llegarán a conocer. Los niños que presenciaron el evento también se han visto afectados, pero de manera positiva. En lugar de sentirse traumatizados, han desarrollado una profunda confianza en la protección de Dios. Little Grace, que solo tenía 8 años cuando vio a su padre ser llevado por hombres armados, ahora ora con una valentía que asombra a los adultos. Querido Dios, oró recientemente en la iglesia infantil, gracias por enviar la lluvia para salvar a mi papá. Si las malas personas intentan hacernos daño de nuevo, por favor envía más lluvia o tal vez rayos la próxima vez. Eres muy bueno con el clima. La simplicidad y confianza de su fe representan algo hermoso. Una generación de niños que crecen con el conocimiento de primera mano de que Dios sigue haciendo milagros. La historia también ha inspirado a los cristianos en otras partes de Nigeria que enfrentan una persecución similar. Las iglesias que antes se reunían en secreto comenzaron a celebrar servicios públicos nuevamente. Pastores que habían considerado abandonar el ministerio encontraron el valor renovado para continuar. Una red de iglesias en la región ahora celebra un servicio anual de Domingo de Tormenta cada año, en el aniversario del milagro.
Se reúnen para recordar la fidelidad de Dios y orar por la protección continua de los creyentes que enfrentan persecución. Pero el impacto va más allá de la comunidad cristiana. El milagro se ha convertido en un tema de conversación para la tolerancia religiosa en todo el norte de Nigeria. Incluso las personas que no creen en los aspectos sobrenaturales de la historia reconocen que algo significativo ocurrió que unió a diferentes comunidades para dialogar. Los consejos interreligiosos locales han organizado reuniones de paz. Líderes comunitarios de diferentes trasfondos religiosos han trabajado juntos en proyectos para reducir las tensiones religiosas. El milagro no resolvió todos los problemas de la región, pero abrió puertas para conversaciones que, de otro modo, jamás se habrían dado. Algunos de los testimonios más poderosos provienen de fuentes inesperadas. Oficiales de policía que investigaron el incidente han hablado en privado sobre cómo las pruebas los convencieron de que algo sobrenatural ocurrió. Un oficial, que pidió no ser nombrado, le dijo a un periodista local: «He investigado cientos de crímenes en mi carrera. He visto mentiras, exageraciones y relatos falsos. Pero cuando 35 personas te cuentan la misma increíble historia y las pruebas físicas apoyan lo que están diciendo, tienes que considerar que tal vez realmente ocurrió». Los profesionales médicos de la zona también se han visto impactados. La doctora Ruth Adamu, que trató a varios de los hombres por heridas menores causadas por las cuerdas y el trato rudo que recibieron, dijo que la experiencia desafió su visión científica del mundo. «Como médico, estoy entrenada para buscar explicaciones naturales para todo», explicó la doctora Adamu. Pero cuando tienes pacientes que te cuentan sobre una tormenta de granizo localizada en plena temporada seca que duró exactamente lo suficiente para salvarles la vida, empiezas a cuestionarte si las explicaciones naturales son suficientes para todo lo que sucede en este mundo. El impacto económico también ha sido sorprendente. La iglesia Grace Community y la zona circundante han visto un aumento de visitantes. Cristianos de otras partes de Nigeria e incluso de otros países han viajado para ver el lugar donde ocurrió el milagro. Esto ha traído negocios a los hoteles, restaurantes y tiendas locales. La comunidad, que alguna vez pudo haber sido hostil hacia los cristianos, ha descubierto que el turismo cristiano de milagros está ayudando a su economía. Musa Abdullahi, un musulmán dueño de un pequeño hotel cerca de la iglesia, me dijo: «No sé si lo que dicen que ocurrió realmente ocurrió, pero estos visitantes cristianos son personas respetuosas que gastan dinero en nuestra comunidad y no causan problemas. Son bienvenidos aquí». La transformación de las relaciones entre cristianos y musulmanes en esta área específica se ha convertido en un modelo que otras regiones están tratando de replicar. Los funcionarios del gobierno han estudiado lo que ocurrió aquí para entender cómo se pueden reducir las tensiones religiosas en otras partes del país. Por supuesto, no todos creen en la historia. Los escépticos sugieren que los hombres, de alguna manera, montaron todo el evento o que el fenómeno meteorológico fue solo una coincidencia extraña que interpretaron religiosamente. Pero aquí está lo que los escépticos no pueden explicar: los cambios en las vidas de las personas. No se puede fingir la transformación que ha tenido Ibrahim, el exatacante que se convirtió en cristiano. No se puede fabricar la valentía y la fe que estos hombres ahora demuestran. No se puede crear el tipo de transformación comunitaria que ha ocurrido en esta región. El pastor Samuel aborda directamente el escepticismo en sus predicaciones. Algunas personas nunca creerán, no importa qué evidencia vean, dice. Esa es su elección. Pero nosotros, los que estuvimos allí, los que sentimos la lluvia, los que nos fuimos vivos cuando debimos haber muerto, sabemos lo que experimentamos y pasaremos el resto de nuestras vidas contándoselo a los demás. La historia ha sido documentada por múltiples organizaciones cristianas, investigada por periodistas y verificada por las autoridades gubernamentales. Pero más allá de toda la documentación oficial, hay 35 hombres caminando por el norte de Nigeria hoy que no estarían vivos si Dios no hubiera enviado una tormenta en el momento exacto. Sus vidas son testimonios vivientes del poder y la fidelidad de Dios. Cada aliento que toman, cada palabra que pronuncian, cada oración que hacen es una prueba de que el Dios de los milagros sigue obrando en nuestro mundo hoy. Y eso es solo el comienzo de cómo este milagro sigue impactando vidas en todo el mundo. Pero aquí está la parte de la historia que me pone los pelos de punta cada vez que pienso en ella. Recuerden cómo les conté que el pastor Samuel oró: «Padre, si tienes otros planes, confiamos en tu poder».
Muestra a estos hombres quién eres realmente. Bueno, Dios no solo mostró quién era a esos atacantes, mostró a todo el mundo. 6 meses después del milagro, recibí un mensaje a través del sitio web de nuestro ministerio. Era de un hombre llamado Chenny en China. Escribió: escuché sobre los cristianos nigerianos en una emisora cristiana clandestina. Soy pastor de una iglesia en casa en el campo de China. La semana pasada, la policía rodeó nuestra reunión y amenazó con arrestarnos a todos, a menos que dejáramos de reunirnos. Recordé la historia de los 35 hombres que eligieron la muerte antes que negar a Cristo. Cuando la policía nos dio la misma opción, dejar de reunirnos o enfrentar la prisión, toda nuestra iglesia dijo en voz alta: elegimos a Jesús. La policía se fue sin arrestar a nadie. A veces Dios envía tormentas. A veces solo necesita ver que estamos dispuestos a mantenernos firmes en la tormenta. Ese mensaje me rompió por completo. Aquí hay un pastor en China que se siente animado por lo que sucedió a los creyentes en Nigeria. El milagro no fue solo local. Fue global. Desde entonces, he recibido mensajes similares de creyentes en Irán, Corea del Norte, India y docenas de otros países donde los cristianos enfrentan persecución. La historia de esos 35 hombres se ha convertido en una fuente de valentía para los creyentes en todo el mundo que enfrentan sus propias situaciones imposibles. Un pastor en Irán escribió: cuando amenazaron a mi familia, recordé a los cristianos nigerianos. Me pregunté, ¿qué harían ellos? La respuesta fue clara: mantenerse firmes. Confiar en Dios. La persecución realmente se detuvo después de que nos negamos a ceder. Una mujer en Corea del Norte envió una carta que decía: escuchamos sobre la tormenta que Dios envió para salvar a su pueblo en África. Oramos para que Él envíe su protección sobre nosotros también. Hasta entonces, seguimos reuniéndonos en secreto, sabiendo que el mismo Dios que salvó a los cristianos nigerianos vela por nosotros. Esto es lo que quiero que entiendas. Esa tormenta no solo se trató de salvar a 35 hombres en Nigeria. Se trataba de demostrarles a los cristianos de todo el mundo que nuestro Dios sigue siendo el mismo Dios que dividió el Mar Rojo, que cerró las bocas de los leones, que resucitó a los muertos. Cada creyente que enfrenta persecución ahora tiene un ejemplo moderno de la intervención milagrosa de Dios. Tienen prueba de que Él no ha dejado de hacer milagros. Tienen evidencia de que Él sigue respondiendo a las oraciones de su pueblo en situaciones imposibles. Los atacantes pensaron que solo estaban matando a algunos cristianos locales. No tenían idea de que estaban desafiando al Creador del universo. No sabían que sus acciones resultarían en un testimonio que alentaría a los creyentes en todos los continentes. El pastor Samuel me dijo algo recientemente que captura perfectamente el panorama completo. Dijo: solía pensar que Dios nos salvó de esos hombres. Ahora entiendo que nos salvó para el mundo. Nuestro testimonio nunca fue solo sobre nosotros. Se trataba de mostrarle a todo el mundo que Jesús sigue en el negocio de los milagros. Piénsalo por un momento. En un mundo donde a los cristianos se les dice que guarden silencio sobre su fe, donde los creyentes son presionados para que comprometan sus convicciones, donde la persecución contra los cristianos está en su punto más alto a nivel mundial, Dios eligió un polvoriento pedazo de tierra detrás de una pequeña iglesia en el norte de Nigeria para recordarle a todo el mundo quién tiene realmente el control. No envió ángeles, aunque podría haberlo hecho. No hirió a los atacantes con rayos, aunque tenía el poder para hacerlo. Envió lluvia. Una simple lluvia natural que llegó en el momento exacto, en el lugar exacto, con la intensidad exacta para salvar exactamente 35 vidas. ¿Por qué lluvia? Porque la lluvia es algo que todos entienden. No necesitas un título en teología para reconocer que el clima no aparece de la nada durante la temporada seca. No necesitas ser cristiano para saber que las tormentas de granizo localizadas no ocurren en áreas donde en todo lo demás el cielo está despejado. Dios usó el milagro más simple e innegable posible, para que nadie pudiera ignorar el mensaje. Él sigue siendo Dios. Aún se preocupa por su pueblo. Y aún tiene el poder de intervenir en los asuntos humanos cuando y como Él elige. Esos 35 hombres no solo recibieron sus vidas de vuelta ese día, recibieron una misión. Se convirtieron en prueba viviente de que la fe en Jesucristo vale cualquier sacrificio,
porque el Dios al que servimos es más grande que cualquier amenaza que enfrentemos. Su historia ha llegado ahora a millones de personas en todo el mundo. Ha sido traducida a docenas de idiomas. Se está compartiendo en iglesias clandestinas, enseñada en estudios bíblicos y proclamada desde púlpitos en todos los continentes. Pero lo más importante es que está cambiando corazones. Personas que habían dejado de creer en Dios están redescubriendo la fe. Creyentes que habían comprometido sus convicciones están encontrando el coraje para mantenerse firmes. Pastores que estaban listos para rendirse están encontrando fuerzas para continuar. Los 35 hombres que se arrodillaron en ese barro siguen viviendo sus vidas normales. Van a trabajar, crían a sus familias, enfrentan los problemas cotidianos como cualquiera de nosotros. Pero llevan algo especial. La absoluta certeza de que su Dios es real, que los ama y que tiene el poder de hacer cualquier cosa. Esa certeza es contagiosa. Se extiende a todos los que escuchan su historia. Nos recuerda a todos que servimos a un Dios que no está limitado por las leyes naturales, los sistemas políticos o las amenazas humanas. Cuando enfrentes tu propia situación imposible, y las enfrentarás, recuerda a los cristianos nigerianos. Recuerda que el mismo Dios que envió una tormenta para salvarlos es el mismo Dios que escucha tus oraciones. Puede que no envíe una tormenta para ti. Puede que no intervenga de la manera dramática que esperas, pero Él estará contigo. Te sostendrá y hará que todo trabaje para su gloria y tu bien. El milagro en Nigeria no solo se trata de lo que Dios hizo. Se trata de quién es Dios. Es prueba de que nuestra fe no es en vano. Nuestra esperanza no está mal colocada. Y nuestro Dios no está distante ni es impotente. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El Dios que controló el clima para salvar a 35 cristianos en Nigeria es el mismo Dios que controla cada detalle de tu vida. Confía en Él con tus situaciones imposibles. Él se especializa en ellas. Suscríbete para escuchar más testimonios del poder milagroso de Dios alrededor del mundo.